Hubo una silla que era tuya. Nadie se sienta ahí ahora. Tu opinión, la que antes pesaba en cada decisión de la casa, hoy llega tarde, si es que llega. Las llamadas que antes eran para pedirte consejo, ahora son para avisarte lo que ya se decidió sin ti. El lugar en la mesa sigue estando, pero ya no es imprescindible que tú estés en él. Bienvenidos al canal Estoico sin Ansiedad. Si sentiste que esas palabras te tocaron un nervio, quédate, porque hoy no vamos a hablar de envejecer. Vamos a hablar de algo mucho más específico y mucho más doloroso. La sensación de haberte vuelto innecesario. No es lo mismo tener miedo a la muerte que tener miedo a la irrelevancia. La muerte, al menos, te espera al final. La irrelevancia te llega mientras sigues vivo, mientras sigues respirando, mientras sigues ahí. Pero ya nadie parece necesitar que estés. Y cuando ese miedo se instala, no grita, no se anuncia con un diagnóstico ni con una fecha, se cuela despacio, en la reunión familiar donde ya no te preguntan, en la conversación de trabajo donde tu experiencia ya no se cita, en la casa donde tu rutina ya no organiza el día de nadie más que el tuyo. Perdiste tu lugar, y una parte de ti empieza a creer que ya no hay otro esperándote. Quiero que pienses en un objeto muy concreto, una herramienta. Puede ser un martillo, una máquina de coser, unas llaves de un auto que ya no manejas, algo que durante años tuvo un propósito claro, algo que sabía exactamente para qué servía, porque alguien lo usaba todos los días. E agora, imagina essa mesma ferramenta guardada em um cajón. Não está rota, não está vieja de verdade. Simplemente nadie la busca. Eso es lo que sientes. No es que tu cuerpo haya fallado, no es que tu mente se haya apagado, es que el mundo dejó de preguntarte para qué servías. Y sin esa pregunta empezaste a dudarlo tú también. Voy a decirte algo que quizás no quieras escuchar todavía. Esa sensación no es una verdad sobre ti. Es una lectura y las lecturas se pueden equivocar. Durante toda tu vida construiste tu valor sobre una idea muy simple. Yo importo porque soy necesario. Eras necesario para criar, para proveer, para decidir, para sostener. Y esa fue una forma honesta de darle sentido a tus días, pero nadie te avisó que esa idea tenía una fecha de vencimiento tan cruel, que un día ibas a despertar y el mundo iba a seguir funcionando perfectamente sin pedirte permiso. Y ahí está la trampa. Confundiste ser necesario con tener valor. Y son dos cosas completamente distintas. O río no deja de ser río cuando nadie lo navega. Una montaña no deja de sostener el cielo cuando nadie la escala. Su valor nunca dependió de que alguien los necesitara. Ese día en particular, simplemente eran. Y seguían siendo, aunque nadie estuviera mirando. Tú aprendiste a medirte por la utilidad, por lo que resolvías, por lo que aportabas, por el lugar que ocupabas en la vida de los demás. Y ahora que ese lugar cambió de forma, sientes que también cambiaste tú, pero no es así. Lo que cambió es la función, no la persona detrás de la función. Esto no es un consuelo fácil. No te voy a decir que todavía eres importante,
como si fuera una frase bonita para calmarte 5 minutos, te voy a pedir algo más difícil, que empieces a mirar de frente la diferencia entre lo que hiciste toda tu vida y lo que eres cuando ya no lo haces. Porque así, exactamente así, en ese espacio incómodo donde ya no eres el que resuelve todo, ahí es donde vamos a buscar hoy qué queda de ti cuando le quitas la etiqueta del deber. No te prometo que esto se siente bien de inmediato, pero sí te prometo que si te quedas hasta el final vas a entender algo que cambia por completo cómo interpretas ese silencio que hoy te duele. Todavía hay un lugar, solo que tiene una forma distinta a la que estabas buscando. Quiero llevarte más atrás, no a la semana pasada, ni al último comentario que te dolió. Quiero llevarte a mucho antes, a cuando esa idea empezó a construirse dentro de ti, sin que nadie te preguntara si estabas de acuerdo. Piensa en la primera vez que sentiste orgullo de verdad. No felicidad cualquiera, orgullo, ese que se siente en el pecho, que endereza la espalda. ¿Recuerdas que lo provocó? Casi nunca es existir, casi siempre es haber hecho algo por alguien. Arreglaste algo que estaba roto, resolviste un problema que nadie más sabía resolver, cargaste algo que era demasiado pesado para otros y lo cargaste tú sin quejarte. ¿Y alguien te miró distinto ese día? Ese fue el momento exacto, aunque no lo recuerdes con precisión, en que empezaste a aprender una ecuación silenciosa: yo valgo cuando sirvo. Nadie te sentó a explicarte esa regla, se fue grabando sola, repetición tras repetición. Cada vez que el reconocimiento llegaba después de un esfuerzo útil, y el silencio llegaba cuando simplemente eras. Con esa ecuación construiste todos los demás, como quien construye una casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo, sin plano, guiándote solo por lo que parecía funcionar. Cada responsabilidad que asumiste fue una pared más. Cada persona que dependió de ti fue una habitación más. Y durante décadas, esa casa te sostuvo, te dio identidad, rutina, un lugar donde pararte cada mañana y saber exactamente quién eras. El problema con una casa construida así es que nunca calculaste que pasaría el día en que dejaran de necesitar que sostuvieras las paredes. Nadie te enseñó a construir un techo que aguantara eso. Y ahora ese techo se está cayendo, no de golpe, gotea. Cada vez que alguien resuelve algo sin llamarte primero, cada vez que una decisión se toma en una habitación donde tú ya no estás sentado, cada gotera es pequeña, pero todas caen sobre el mismo lugar, la idea de que sin función no hay ser. Aquí es donde quiero detenerme contigo, con cuidado, porque lo que sigue no es un consuelo barato. La ecuación que aprendiste, valgo cuando sirvo, no era mentira del todo. Servir, cuidar, sostener a otros, eso importó y sigue importando. No vinimos aquí a decirte que desperdiciaste tu vida dándola a los demás. Vinimos a mostrarte el error que se coló adentro de esa verdad
Confundiste el acto de servir con la fuente de tu valor. Son cosas distintas. Una casa no vale porque alguien viva en ella hoy. Vale por cómo fue construida, por lo que resistió, por las tormentas que atravesó sin derrumbarse. Que hoy tenga menos gente adentro no borra ni un solo ladrillo de lo que ya construiste. El error no fue construir. El error fue creer que la casa dejaba de existir si un día quedaba más vacía. Y quiero que notes algo importante en esto que estamos haciendo juntos. No te estoy pidiendo que dejes de sentir el vacío. Te estoy pidiendo que dejes de interpretarlo como una sentencia sobre quién eres. El vacío es información sobre un cambio de etapa. No es un veredicto sobre tu valor. Todavía no vamos a resolver esto del todo. Falta camino por recorrer juntos hoy. Pero quédate con esta primera grieta en la idea que te ha dolido tanto. Quizás la pregunta nunca fue, ¿todavía me necesitan? Quizás la pregunta que de verdad importa es otra, mucho más incómoda, y vamos a llegar a ella juntos, paso a paso, sin apurarnos. La pregunta que de verdad importa no es, ¿todavía me necesitan? Es esta, ¿quién soy yo cuando nadie me necesita en este momento? ¿Suena parecida? No lo es. La primera pregunta te pone a mendigar una respuesta de afuera. Depende de que alguien te llame, te consulte, te busque. Y mientras esa respuesta no llegue, tú quedas suspendido esperando una señal que confirme que sigues existiendo de verdad. La segunda pregunta no depende de nadie más y por eso mismo es la que más incómoda. Déjame mostrarte algo. Piensa en un campo después de la cosecha. Durante meses, ese campo tuvo un propósito visible: crecer, dar fruto, alimentar. Todos podían ver para qué servía, pero llega el día en que se recoge todo y el campo queda así, vacío, marrón, aparentemente sin nada que ofrecer. El campo dejó de ser tierra fértil porque ya no hay nada creciendo en tu superficie. No, sigue siendo exactamente la misma tierra que sostuvo la cosecha entera. Lo que cambió es la temporada, no la naturaleza del suelo. Tú estás viviendo tu temporada de campo recién cosechado y el error que estás cometiendo es mismo que casi todos cometemos, es mirar la superficie vacía y concluir que la tierra ya no vale nada. Nadie te enseñó a distinguir entre lo que produces y lo que eres. Por eso, cuando la producción se detiene, sientes que tú también te detuviste. Pero una pausa en la cosecha no es lo mismo que una tierra estéril. Confundir esas dos cosas es la raíz exacta de este dolor. Ahora, quiero pedirte algo incómodo. Quiero que pienses en alguien que admiraste profundamente en algún momento de tu vida, no por lo que esa persona hacía, sino por cómo era. Alguien cuya sola presencia es una habitación cambiaba el ambiente, aunque no estuviera resolviendo nada, ni dando consejos, ni cargando ningún peso en ese instante. Lo admirabas menos en los días en que no hacía nada especial. Casi seguro que no, porque lo que admirabas nunca fue la función, era la presencia. Era una forma de estar en el mundo que no necesitaba estar demostrando algo a cada minuto para merecer respeto. Eso mismo existe en ti. Existía antes de que empezaras a servir a lo demás.
e sigue existindo agora que sirve menos. O problema é que passaste tantos anos alimentando a parte de ti que produz, que deixaste sem cuidar a parte de ti que simplesmente é. E agora que a primeira se quedou em silêncio, notas, quizás por primeira vez em décadas, que a segunda casi não la conoces. Isto não se carrega em um dia. Não te vou a mentir dizendo-te que basta com repetir-te uma frase bonita antes de dormir. Se arregla empezando a prestar-lhe atenção a esta parte tuya que não depende de ser útil para justificar su lugar em la mesa. Empezando a perguntar-te em los momentos de silêncio no que puede resolver hoy, sino quién soy yo hoy, sin nada que resolver. Es una pregunta rara. Vas a sentir las primeras veces que no tiene respuesta, que te quedas mirando un vacío. Eso es normal. Durante años entrenaste un músculo, el de servir, producir, sostener, y dejaste sin entrenar el otro, el de simplemente estar presente sin justificación. Não é que esse músculo não exista, é que não lo usaste em tanto tempo que se te olvidou que estava aí. E aqui quero deixar-te algo para que lo sostengas contigo mientras seguimos. La tierra después de la cosecha não necessita que nada la valore para seguir siendo fértil. Simplesmente lo es, esperando la próxima temporada con o sin testigos, tú también. Voy a contarte algo que quizás nunca te dijeron sobre los faros. Un faro no se enciende cuando hay un barco cerca. No espera a que alguien lo necesite para empezar a funcionar. Se enciende cada noche sin falta, exista o no exista un barco en el horizonte. Su luz gira igual, ilumine a alguien o no ilumine a nadie. ¿Sabes por qué? Porque si el faro esperara confirmación de que es útil antes de encenderse, el día que realmente no necesitaran, ya sería demasiado tarde. Tú aprendiste a funcionar al revés. Aprendiste a esperar la señal, la llamada, la pregunta, el necesito tu ayuda, antes de permitirle sentir que valía la pena encender algo dentro de ti. Y cuando esa señal empezó a llegar menos, tu luz empezó a apagarse también. No porque se haya agotado, porque decidiste que solo tenía sentido brillar si alguien la estaba mirando. Esa es la trampa exacta en la que estamos hoy. Quiero que pienses en un día cualquiera de la semana pasada, un momento en que estuviste completamente solo, sin nadie pidiéndote nada. ¿Qué hiciste con ese tiempo? Y no lo te pregunto qué tarea resolviste. Te pregunto, ¿qué sentiste contigo mismo? Sin nadie mirando, sin nadie necesitando nada de ti en ese instante. Si te cuesta responder, no te preocupes. Le pasa a casi todos los que llegan hasta ese punto, porque pasaste tanto tiempo iluminando el camino de otros que nunca aprendiste a mirar tu propia luz cuando no había barcos. Y aquí está lo más duro de aceptar. Si tu luz solo existe cuando alguien la necesita, entonces no es tuya, es prestada.
depende de una condición externa que tú no controlas. Y algo que depende por completo de otros para justificar su existencia nunca te va a dar paz. Solo te va a dar miedo constante de que un día dejen de mirar. Por eso, este capítulo no te va a pedir que hagas algo por alguien más. Al contrario, te voy a pedir algo que probablemente no existe en años. Quiero que enciendas tu luz sin que nadie te lo pida. No hablo de un gran cambio de vida. Hablo de algo pequeño, casi insignificante en apariencia. Vuelve a hacer algo que te gustaba antes de que tu identidad completa se construyera alrededor de ser útil para otros. Algo que no resuelve nada, que no ayuda a nadie, que no tiene ninguna función práctica más que existir para ti. Puede ser tan simple como sentarte 15 minutos sin ningún propósito. Puede ser recordar una afición que abandonaste porque no había tiempo, pero la verdad es que dejó de sentirse importante el día en que empezaste a medir cada hora por su utilidad para alguien más. La primera vez que hagas esto, probablemente vas a sentir culpa, vas a pensar, podría estar usando ese tiempo en algo que sirva. Esa culpa es la voz vieja, la que aprendió que solo merecías descanso después de ganarlo con esfuerzo útil. No la obedeces todavía, solo obsérvala. Date cuenta de que está así, de que es una costumbre aprendida, no una ley de la naturaleza. Un faro no se desculpa por brillar en una noche sin barcos, simplemente lo hace porque esa es su naturaleza, no una transacción que necesita ser pagada con gratitud ajena. Tú también puedes empezar a brillar así, no para que alguien te necesite mañana, simplemente porque esa luz apagada durante tanto tiempo sigue siendo tuya y todavía tiene algo que decir, aunque de momento nadie esté mirando el horizonte. Hay una guitarra colgada en la pared de una casa que conozco. Perteneció a un hombre que durante años tocaba todas las noches. Sus hijos se dormían con esa música. Sus amigos la perdían en cada reunión. Era, en cierto modo, la voz de la casa. Un día dejó de tocarla, no porque se le olvidara cómo, no porque perdiera el talento, simplemente la vida te llenó de otras urgencias, los hijos crecieron y ya no pedían canciones antes de dormir y la guitarra quedó ahí, colgada, silenciosa. Pasaron los años y esa guitarra, aunque nadie la tocara, nunca perdió su capacidad de sonar. Bastaba con que alguien la tomara de nuevo, ajustara las cuerdas y la música seguía ahí intacta, esperando. Quiero que pienses en algo dentro de ti que se parece a esa guitarra. Una capacidad, un talento, una forma de ser que durante años definió quién eras para los demás y que hoy está colgada en la pared, silenciosa, porque ya nadie te pide que la uses todos los días. La pregunta que casi nadie te hace es esta: ¿la guitarra dejó de sonar bien porque nadie la toca? ¿O simplemente está esperando que alguien
tú mismo decides tomarla de nuevo sin que nadie se lo pida. Aquí está el error que venimos señalando desde el principio de este video. Ahora, en su forma más concreta, tú aprendiste a esperar que alguien te pidiera que tocaras, y cuando dejaron de pedírtelo, decidiste que ya no valía la pena tomar el instrumento. Pero un instrumento no necesita audiencia para seguir siendo un instrumento, solo necesita que alguien recuerde que sabe usarlo. El silencio de una capacidad no usada se siente exactamente igual que su desaparición. Por eso confundes una cosa con la otra. Pero hay una diferencia enorme entre un talento que se apagó para siempre y un talento que simplemente nadie ha tomado en la mano últimamente. La diferencia la decides tú, no el silencio. Voy a pedirte algo muy concreto y quiero que lo escuches con calma, porque no es una tarea más para tu lista de responsabilidades. Es lo contrario. Piensa en una habilidad tuya que dejaste en la pared. No lo que usabas para resolver problemas de otros. Ya hablamos de eso. Hablo de una que simplemente disfrutabas ejercer. Puede ser algo que hacías con las manos. Puede ser una forma de contar historias que hacía reír a la familia. Puede ser una manera de observar el mundo que nadie más tenía y que durante un tiempo compartiste hasta que dejaste de hacerlo porque pareció menos urgente que otras cosas. No te estoy pidiendo que la recuperes para impresionar a nadie, te estoy pidiendo que la retornes exactamente por la razón contraria, porque sigue siendo tuya. Exista o no exista alguien mirando. Esto es más difícil de lo que parece. Vivimos convencidos de que solo vale la pena hacer algo si produce un resultado visible para otros. Y por eso, cuando pensamos en volver a tocar la guitarra, literal o metafóricamente, la primera pregunta que parece es: ¿para quién? Como si necesitáramos permiso o una razón útil para permitirnos disfrutar de algo que nos pertenece. No lo necesitas, nunca lo necesitaste. La guitarra sonaba antes de que alguien la escuchara por primera vez y seguirá sonando después de la última vez que alguien la escuche. El sonido nunca dependió del oyente, dependía de que alguien decidiera tomarla. Quiero que te quedes con esta idea mientras seguimos avanzando juntos hoy. No estás reconstruyendo tu utilidad para los demás, estás recordando una capacidad que siempre fue tuya y que el silencio de los últimos años no logró borrar, por más que lo haya hecho parecer así. Si esto que estamos armando juntos te está tocando algo real, si sientes que por fin alguien está nombrando lo que llevas tiempo sintiendo sin poder explicarlo, te invito a suscribirte al canal. No te lo pido porque lo necesitemos nosotros, te lo pido porque hay más conversaciones como esta esperándote y quiero que puedas encontrarlas cuando las necesites sin tener que buscarlas de nuevo cada vez. Ahora sigamos, porque todavía hay una parte de esa historia que no hemos tocado y es quizás la más importante de todas. Quiero hablarte de una brújula vieja que perteneció a mi abuelo. La guardaba en un cajón, sin usarla casi nunca, porque ya no viajaba como antes. Un día, siendo niña,
Le pregunté por qué la conservaba si no salía de casa. Me dijo algo que no entendí en ese momento y que solo comprendí muchos años después. No la guardo para saber a dónde ir. La guardo para recordar que sigo sabiendo orientarme, aunque nadie me pregunte el camino. Esa frase se quedó conmigo y hoy quiero devolvértela a ti, porque creo que la necesitas exactamente en este punto de nuestra conversación. Durante toda tu vida, otros te pidieron indicaciones, te preguntaron qué hacer, hacia dónde ir, cómo resolver lo que parecía imposible. Y tú, sin darte cuenta, empezaste a medir tu valor por la cantidad de gente que te preguntaba el camino. Mientras más te consultaban, más seguro te sentías de que sabías orientarte. El problema llegó el día en que dejaron de preguntarte, porque en ese silencio empezaste a dudar si todavía sabías hacia dónde ibas tú mismo. Aquí está la confusión que quiero que veas con claridad. Una brújula no pierde su capacidad de señalar el norte porque nadie le pregunte la dirección. Sigue apuntando exactamente igual, la mires o no la mires, la uses o la dejes guardada en un cajón durante años. Su función nunca dependió de tener a alguien enfrente, pidiéndole ayuda para orientarse. Tú tampoco perdiste tu sentido de orientación solo porque disminuyeron las preguntas. El error que sostiene todo este dolor es pensar que el valor de una brújula se mide por cuántas personas la consultan. Pero una brújula que solo funciona cuando alguien la necesita no es una brújula confiable. Es un objeto decorativo que depende de la mirada ajena para justificar que sigue apuntando a algún lado. Quiero pedirte algo que va a sonar extraño la primera vez que lo escuches. Empieza a preguntarte el camino a ti mismo. No me refiero a decisiones grandes, aunque también aplica ahí. Me refiero a algo más simple y por eso mismo más difícil. La próxima vez que te enfrentes a una duda pequeña del día a día, ¿qué hacer con una tarde libre? ¿Cómo resolver un problema doméstico? ¿Qué opinas realmente de algo que está pasando en tu familia? No esperes a que alguien te lo pregunte para formar una respuesta. Fórmala de todos modos, para ti, aunque nadie la escuche. Esto puede parecer poco importante, incluso ridículo, pero aquí está lo que realmente estás entrenando cuando lo haces. Estás recordándote que tu capacidad de orientación no se apagó. Solo dejó de tener testigos regulares, y una capacidad sin testigos sigue siendo una capacidad. No se transforma en nada menos por falta de audiencia. Hay algo más que quiero que notes, porque es quizás la parte más importante de este capítulo. Cuando mi abuelo guardaba esa brújula en el cajón, no la guardaba con tristeza, la guardaba con una especie de calma silenciosa, como quien sabe que tiene algo valioso, aunque nadie más lo vea en ese momento. Esa calma no le llegó de un día para otro. Le llegó después de mucho tiempo de aceptar que el valor de lo que sabía hacer no necesitaba validación constante para seguir siendo real. Esa calma es exactamente lo que estamos construyendo juntos en este video. No te estoy pidiendo que finjas no sentir el vacío de que ya no te pregunten tanto como antes. Te estoy pidiendo que dejes de interpretar ese silencio como una prueba de que perdiste algo esencial. Lo que perdiste fue frecuencia de preguntas, no la capacidad de responderlas. Y hay una diferencia enorme, casi invisible a primera vista, entre estas dos frases. Ya no me necesitan para orientarme, y ya no me preguntan tan seguido, pero sigo sabiendo el camino. La primera te encierra en la espera de otros. La segunda te devuelve algo que siempre fue tuyo, y que ningún silencio externo puede quitarte, a menos que tú mismo se lo entregues. Guarda esta idea con cuidado, porque en el próximo tramo de esta conversación vamos a llevarla un paso más allá. Vamos a hablar de lo que pasa cuando, en lugar de esperar que alguien te pida el camino, decides simplemente empezar a caminar. Hay un árbol que crece cerca de donde pasé toda mi infancia. En invierno se queda completamente desnudo, ni una hoja, ni una flor. Cualquiera que lo viera por primera vez en esa temporada sin haberlo conocido antes, podría pensar que está muerto, pero no lo está.
bajo la tierra, las raíces siguen trabajando, la savia sigue circulando, más lenta, más silenciosa, pero sin detenerse nunca del todo. El árbol no desapareció, simplemente entró en una fase que desde afuera se parece demasiado a la muerte sin serlo. Te cuento esto porque creo que llevas meses, quizás años, mirándote a ti mismo con los mismos ojos con los que alguien miraría ese árbol. En pleno invierno, ves las ramas vacías, menos gente que te llama, menos decisiones que se apoyan en ti, menos ocasiones donde tu palabra pesa, y concluyes casi automáticamente que lo que fuiste ya terminó. Pero un árbol en invierno no ha terminado, está en una fase, y las fases, por definición, no son el estado final de nada. Quiero que notes algo importante en esta imagen. El árbol no hace nada especial para sobrevivir el invierno. No se esfuerza, no lucha, no se convence a sí mismo de que todavía vale algo, simplemente permanece. Confía en su ritmo que no controla del todo, pero que ha atravesado cada año de su existencia sin excepción. Tú, en cambio, aprendiste a desconfiar de tus propios inviernos cada vez que una etapa de tu vida se queda sin hojas visibles. Entras en pánico, como si esa desnudez fuera prueba de que algo se rompió para siempre. Y ese pánico es exactamente lo que impide quedarte quieto el tiempo suficiente para dejar que la savia haga su trabajo. Despacio baja a la superficie. Un árbol que se arrancara a sí mismo cada invierno, convencido de que su desnudez significa el final, nunca llegaría a la próxima primavera. La impaciencia frente al propio silencio es lo que convierte una fase temporal en una herida permanente. No es el invierno lo que mata al árbol, es la creencia de que el invierno es definitivo. Quiero pedirte algo distinto a lo que te he pedido en los capítulos anteriores. Antes, te invite a encender tu luz sin esperar audiencia, a tomar de nuevo el instrumento colgado en la pared, a responderte tu propia pregunta sin esperar que alguien te las hiciera primero. Todo eso sigue siendo válido, pero hoy quiero pedirte algo más simple y en cierto modo más difícil. Quiero que te permitas estar en invierno sin exigirte florecer todavía. Esto va en contra de todo lo que probablemente aprendiste. Toda tu vida mediste tu valor por producir, por sostener, por estar en floración constante para los demás. La idea de simplemente permanecer sin dar fruto visible, sin ninguna prueba inmediata de que sigues vivo por dentro, probablemente te resulta insoportable. Pero ningún árbol ha sido destruido jamás por atravesar un invierno con paciencia. Lo que destruye a un árbol es que alguien desde afuera decide que porque no tiene hojas en enero, ya no vale la pena regarlo. Y aquí está el punto más delicado de todo lo que hemos hablado hoy. Muchas veces, el que decide dejar de regarte no es otra persona, eres tú mismo, cansado de esperar una primavera que no llegue en tus propios tiempos, decidiendo que no merece la pena cuidar algo que hoy no muestra flores. No dejes de regarte solo porque este invierno
se ha extendido más de lo que esperabas. La savia sigue circulando, aunque no puedas verla desde donde estás parado ahora mismo. Hemos recorrido un camino largo juntos en este video. La casa que construiste sin saber que un día tendría menos gente adentro. El campo después de la cosecha que sigue siendo tierra fértil. El faro que no espera barco para encender su luz. La guitarra colgada que no perdió su sonido. La brújula que sigue señalando el norte aunque nadie te pregunte el camino. Y ahora este árbol, desnudo pero vivo, atravesando una fase que no es el final de tu historia. Todas estas imágenes te han estado diciendo, cada uno desde un ángulo distinto, la misma verdad incómoda. Lo que pediste fue una función visible, no perdiste lo que eres debajo de esa función. Y con eso llegamos al último tramo de esta conversación, porque todavía queda una pregunta por responder. Quizás la más importante de si no eres lo que produces, ¿qué queda cuando por fin dejas de exigirte producir para merecer tu lugar? En las catedrales antiguas, en lo más alto de cada arco, hay una piedra distinta a todas las demás. Se llama piedra angular. No es la más grande, no es la más decorada. A veces ni siquiera se puede ver desde abajo, escondida entre las sombras del techo. Pero sin esa piedra, el arco entero se derrumba. Lo curioso de la piedra angular es que no sostiene nada moviéndose. No trabaja como trabajaba una viga que carga peso de un lado a otro. Su función es exactamente lo contrario de lo que tú aprendiste a valorar en ti mismo durante toda tu vida. No hace nada. Simplemente está en el lugar exacto donde tiene que estar, y esa sola presencia sostiene todo lo que la rodea. Nadie construye una catedral pensando, esta piedra ya cumplió su función, ahora hay que reemplazarla por algo más útil. La piedra angular no se reemplaza nunca, se queda ahí para siempre, precisamente porque su valor nunca dependió de estar haciendo algo visible. Dependía de estar. Llegamos al final de este recorrido y quiero que finalmente respondas la pregunta que dejamos abierta. Si no eres lo que produces, ¿qué queda cuando dejas de exigirte producir para merecer tu lugar? Queda esto, queda la piedra angular, queda la parte de ti que nunca necesitó estar resolviendo, decidiendo, cargando, sosteniendo visiblemente nada para que el resto de la estructura, tu familia, las personas que amaste, la vida que construiste, siguiera de pie. Esa parte estuvo ahí desde siempre, escondida detrás de todo lo que hacías, y por eso mismo nunca aprendiste a reconocerla por separado. Confundiste la viga con la piedra angular durante toda tu vida. Creíste que tu lugar dependía de cargar peso constantemente, de moverte, de producir. Pero lo que en realidad sostenía todo desde el principio era algo mucho más silencioso. Tu sola presencia en la vida de quienes te rodeaban. Eso nunca dejó de estar ahí, solo dejaste de notarlo, ocupado en cargar pesos que ya no era necesario cargar. Quiero que pienses en las personas que te importan de verdad, no en lo que hacen por ti, en lo que representan, simplemente por existir. Piensa en alguien que ya no está, o en alguien que vive lejos, alguien cuya ausencia sentiste alguna vez de forma profunda. Lo extrañaste por las tareas que dejó de hacer, o extrañaste sobre todo su presencia, el simple hecho de que estuviera ahí. Casi nadie extraña la utilidad de otra persona, extrañamos su lugar, ese espacio irreemplazable que ocupaba, sin importar cuánto o cuán poco hiciera en un día cualquiera. Eso es exactamente lo que sigues siendo tú, para las personas que de verdad te importan, no la suma de tus decisiones útiles. La piedra que sostiene el arco, aunque nadie mire hacia el techo para reconocerla todos los días. Y aquí quiero corregir, con todo el cuidado posible, la pregunta que abrió este video. Preguntamos, ¿perdiste tu lugar? Y la respuesta honesta,
después de todo lo que hemos recorrido juntos, es esta. No perdiste tu lugar. Perdiste la certeza visible de que ese lugar seguía existiendo. Son dos cosas completamente distintas, y la diferencia entre ambas es quizás la lección más importante de toda esta conversación. Tu lugar no dependía de que te siguieran preguntando, llamando, necesitando de la misma forma que antes. Dependía de algo mucho más simple y mucho más difícil de ver, de que tú siguieras siendo tú, en el lugar exacto donde siempre estuviste, sosteniendo sin esfuerzo visible lo que de verdad importa. La casa que construiste sigue en pie. El campo sigue siendo tierra fértil, esperando su próxima temporada. El faro sigue encendiéndose cada noche, haya o no barcos cerca. La guitarra sigue lista para sonar en cuanto alguien, tú mismo, decida tomarla otra vez. La brújula sigue señalando el norte, y el árbol en pleno invierno sigue vivo bajo la superficie esperando su tiempo. Y tú, en medio de todo eso, sigues siendo la piedra angular de una vida entera construida con tus propias manos. No necesitas que nadie te lo confirme todos los días para que siga siendo cierto. Todavía hay un lugar, siempre lo hubo. Solo tenías que dejar de buscarlo en la mirada de los demás y empezar a reconocerlo donde siempre estuvo, en ti. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, un lugar que no sabías que todavía dolía, quiero pedirte 3 cosas pequeñas antes de irte. La primera, si sientes que esta conversación merece llegar a alguien más, a un padre, a una madre, a un hermano que quizás está atravesando su propio invierno en silencio, compártela. A veces, la persona que más necesita escuchar esto no es la que lo busca, es la que recibe el video de alguien que la quiere. La segunda, déjanos sostener este espacio con un like. No cambia nada en tu vida, pero le dice al algoritmo que esta conversación importa y así puede llegar a más gente que hoy también se siente como esa guitarra colgada en la pared, esperando que alguien la tome de nuevo. Y la tercera, la más importante para mí, quiero que me cuentes en los comentarios cuál de todas las imágenes de hoy se quedó contigo: la casa, el campo, el faro, la guitarra, la brújula, el árbol, la piedra angular. Escribe solo eso, la imagen. No hace falta explicar nada más si no quieres. Solo quiero saber cuál de todas te encontró a ti. Nos vemos en la próxima conversación y recuerda, todavía hay un lugar.